Leamos el texto. Un nutriólogo escolar detectó que la población infantil tenía sobrepeso y decidió buscar la causa. Encontró que en los alrededores de las escuelas había una gran cantidad de establecimientos de comida rápida. Los centros de videojuegos estaban muy concurridos y los deportivos estaban vacíos. Sometió a 50 niños a un programa de nutrición en el que a cada uno le elaboró un menú que consistía en 3 comidas y 2 colaciones. Asimismo, implementó una sesión diaria de 30 minutos de ejercicio. Al cabo de unos meses observó que los niños habían bajado un promedio de 3 kilogramos. La pregunta aquí es: identifique el planteamiento del problema. Hay que identificar siempre no nada más el planteamiento del problema. Este tipo de preguntas puede tener que identifiquemos diferentes partes de lo que se llama como el método científico, o cuál es, por ejemplo, una observación, cuál es una hipótesis, cuál es el planteamiento de un problema, cuáles son los resultados o cuál es la conclusión de una investigación puesta en diferentes contextos. Las opciones son: inciso A, corroborar las causas de la obesidad en la población infantil. B, implementar una dieta balanceada para disminuir la masa corporal. C, realizar actividades deportivas para disminuir el sedentarismo. D, permitir la venta de frutas en la escuela para disminuir el sobrepeso. Entonces, el planteamiento del problema no es el cómo, sino es el qué. Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A, corroborar las causas de la obesidad en la población infantil. ¿A través de qué? Pues del cambio de hábitos y el cambio de dieta. Esta pregunta también tiene otras, puede haber varias preguntas múltiples enlazadas a un texto. Esta pregunta es acerca de nutrición y las macromoléculas, en particular los lípidos, qué tanto aporte de energía o los azúcares, también qué tanto aporte de energía y qué tan benéficos son a nuestra dieta. Entonces vamos a leerla. Un nutriólogo escolar detectó que la población infantil tenía sobrepeso y decidió buscar la causa. Encontró que en los alrededores de las escuelas había una gran cantidad de establecimientos de comida rápida. Los centros de videojuegos estaban muy concurridos y los deportivos estaban vacíos. Sometió a 50 niños a un programa de nutrición en el que cada uno le elaboró un menú que consistía en 3 comidas y 2 colaciones. Asimismo, implementó una sesión diaria de 30 minutos de ejercicio. Al cabo de unos meses observó que los niños habían bajado un promedio de 3 kilogramos. Y la primera pregunta: identifique el planteamiento del problema. Esta parte es acerca de cómo identificar no nada más el problema, sino distintos componentes del método científico, que son una hipótesis, el planteamiento del problema, una parte experimental que es las variaciones, las conclusiones, que son lo que se puede sacar de la parte experimental, y finalmente las conclusiones, que es lo que podemos condensar de manera global y contrastar con las hipótesis, si se está o no corroborando lo que planteamos en un principio. En fin, entonces la pregunta es identificar en esta primera parte el planteamiento del problema. Las opciones son: inciso A, corroborar las causas de la obesidad en la población infantil. Inciso B, implementar una dieta balanceada para disminuir la masa corporal. Inciso C, realizar actividades deportivas para disminuir el sedentarismo. E inciso D, permitir la venta de frutas en la escuela para disminuir el sobrepeso. Entonces aquí el planteamiento del problema es el inciso A, corroborar las causas de la obesidad en la población infantil. ¿Cómo se corrobora eso? Pues cambiando la dieta e implementando ejercicio. Esta pregunta tiene otras subpreguntas asociadas. La siguiente cuestión sería: identifique la variable dependiente. Inciso A, masa corporal. Inciso B, dieta implementada. Inciso C, tiempo de ejercicio. D, establecimiento de comida. Hay 2 tipos de variables en los experimentos: la variable dependiente, como la que se nos está preguntando aquí, y la variable independiente. No hay que confundirlas. La variable dependiente se puede distinguir porque es un efecto o una consecuencia del cambio. Repito, variable dependiente es la consecuencia o el efecto, mientras que la variable independiente es el cambio, o sea, es lo que vamos a estar modificando. En este caso, la respuesta correcta sería el inciso A. La variable dependiente, o sea, el efecto, sería la masa corporal. Otra pregunta es: identifique la hipótesis.
Una hipótesis es una idea o un conjunto de ideas que se plantean con conocimiento previo acerca de lo que va a pasar. En este caso tenemos 4 opciones. A. Hay una gran cantidad de establecimientos que ofrecen alimentos preparados y conservados. B. Si el sobrepeso es causado por sedentarismo, este disminuirá con actividades físicas. C. La dieta de los niños se basa principalmente en carbohidratos y no realizan actividad física. D. Si se incluye la comida chatarra como colación en la dieta de los niños con sobrepeso, este disminuirá. Entonces la hipótesis se identifica con esta estructura de si algo, entonces algo, si P, entonces Q, si hay una premisa, entonces pasará una consecuencia. De tal forma que tenemos la respuesta correcta es el inciso B. Si el sobrepeso es causado por sedentarismo, este disminuirá con actividades físicas, además obviamente de la alimentación. Esta pregunta tiene que ver con el tema, bueno, es de la materia de química, tiene que ver con los cambios físicos y con los métodos de separación. El texto dice: se tiene una mezcla de ácidos orgánicos y hay que separarlos por destilación con base en su punto de ebullición y fusión. ¿En qué orden se extraerán de la mezcla? Entonces tenemos esta pequeña tabla donde en la primera columna están 4 ácidos orgánicos: el propanoico, butanoico, benzoico y etanoico. Los nombres nos indican el número de carbonos del cual están constituidos. Por ejemplo, el propanoico tiene 3, el butanoico 2, el benzoico es un ácido carboxílico de un anillo de 6 miembros y el etanoico es de 2 carbonos. A la derecha tenemos las dos columnas que nos indican ebullición y fusión. En sí son temperaturas de ebullición, temperaturas de ebullición y temperaturas de fusión, ambas expresadas en Celsius o centígrados. Hay que recordar que para la destilación, ¿qué es la destilación? Vamos a ver el esquema. Una destilación es un método de separación para, separar componentes de una mezcla de líquidos miscibles entre sí, normalmente de naturaleza orgánica. Existen variantes, puede ser destilación simple o destilación fraccionada. En este caso tenemos el dibujo de una destilación simple. Se observan elementos como una fuente de calor, que es un mechero, un matraz bola. Adaptado a este matraz bola hay un termómetro que nos va a ayudar a medir las temperaturas. Los líquidos se van a separar, van a subir en fase gaseosa, pasarán por este conducto y en este aparato que se llama, esta pieza del equipo que se llama refrigerante, va a haber un flujo de agua fría que entra por abajo, cubre todo un enchaquetado exterior y hace que haya una condensación de todo el vapor que está pasando por acá. Finalmente, las gotas que se están condensando en las paredes internas van a ir aumentando cada vez más de tamaño hasta escurrir del lado derecho. Entonces, si este proceso se repite varias veces, pues podemos tener varias fracciones de la destilación. Repito, en la pregunta son cuatro ácidos, ¿no? del propanoico al etanoico. Entonces, lo importante aquí es que vamos a ignorar esta parte de los puntos de fusión, porque fusión es un cambio físico que va de fase sólida a fase líquida, mientras que ebullición es de fase líquida a fase gaseosa. Entonces, todos estos datos que están aquí los vamos a ignorar, solamente nos vamos a basar en los puntos de ebullición. Es importante que quede claro, aunque terminan con sion, todas las palabras no son lo mismo. Recapitulemos, la destilación es un método de separación que se basa en fenómenos físicos, en los fenómenos físicos de ebullición y de condensación. Entonces aquí lo que sale sobrando es fusión. Vamos a ver las posibles respuestas. Tenemos inciso A, 1, 4, 3, 2, y todas las combinaciones de números, ¿no? 2, 4, 1, 3, 3, 1, 2, 4, 4, 3, 1, 2. Entonces, los puntos de ebullición, la respuesta es irlos ordenando de menor a mayor. En este caso, el primero que va a salir de la mezcla es el ácido etanoico, que tiene punto de ebullición de 118, después ácido benzoico con 122, después ácido propanoico 141 y finalmente el ácido butanoico de 4 carbonos con 163 grados Celsius. Entonces la respuesta correcta sería esta, el inciso D, la combinación 4, 3, 1, 2. Esta pregunta es acerca de observar una imagen y concluir algo acerca de ella. Entonces, como la instrucción lo dice, observe la imagen. Tenemos una barra con L1 y L2. Aquí están las acotaciones de la figura, donde L1 es igual a la longitud inicial, L2 es la longitud final, T1 es la temperatura inicial y T2 es la temperatura del calentamiento o temperatura final. Entonces, a una temperatura 1 hay una longitud 1, la primera es de 25.
a una temperatura 2 habrá una longitud 2, la segunda temperatura es de 50, es mayor la segunda que la primera, entonces estamos calentando. Aquí dice delta L es una letra griega que significa diferencia, es decir, pues sí, la resta o la diferencia que hay entre dos números, en este caso pues es el tamaño de la barra, ¿no? De acuerdo con la imagen, la dilatación del metal es L y tenemos las siguientes opciones. Inciso A, el aumento del tamaño de un material cuando se aumenta su temperatura. B, el efecto físico producido sobre un material por la disminución de la temperatura. C, el efecto producido al cambiar de temperatura permite que los materiales se fundan. E inciso D, cambio en la temperatura que permite modificar su estado sólido. Vamos a analizarlas. Bueno, en este caso la respuesta es el inciso A, el aumento del tamaño de un material cuando se aumenta la temperatura. ¿Por qué son falsas el resto de las, no falsas, bueno sí, porque son falsas el resto de las opciones? Dice B, el efecto físico producido sobre un material por la disminución de la temperatura, y no vimos que la temperatura disminuyera, sino que aumentaba de 25 a 50. C, el efecto producido al cambiar de temperatura permite que los materiales se fundan. Esta palabra es clave, que se fundan. Recuerden, la fusión es un cambio físico de sólido a líquido, pero ahí no estábamos fundiendo, simplemente estábamos en el mismo estado, solamente cambiando de tamaño, aumentando el espacio entre las moléculas. Y finalmente el inciso de cambio en la temperatura que permite modificar su estado sólido. Nuevamente, pues como el inciso C, no hay un cambio físico tal cual como fusión u otro observable.